Jóvenes del Bachillerato Octavio Paz, comenzamos la semana número 8 y continuamos trabajando con derivadas. En esta ocasión voy a explicarles varios ejemplos porque son varias fórmulas las que vamos a analizar y comenzamos con la regla del producto. Se van a dar cuenta que es un producto porque es una multiplicación, ¿sale? Entonces la multiplicación normalmente se representa en expresiones algebraicas con paréntesis. Y aquí tenemos la fórmula, derivada de u por v, dice que es igual a u por derivada de v más v por derivada de u. Entonces, u y v. Aplicamos la fórmula, f' de x es igual a u, en este caso 3x al cubo, menos 4x por derivada de v por derivada de x al cuadrado más 5, más v, en este caso x al cuadrado más 5, por derivada de u, por derivada de 3x al cubo menos 4x. Esto es igual a 3x al cubo menos 4x por la derivada de x al cuadrado. Ya lo voy a hacer directo, ya vimos hace 8 días las reglas, sería 2x. Derivada de 5 es 0, entonces quedaría únicamente 2x. Más x al cuadrado más 5. Derivada de 3x al cubo sería 9x cuadrada, menos derivada de 4x es 4. Entonces esto es igual, eso es igual, vamos a multiplicar los resultados, sería 3x al cubo por 2x, en este caso sería 3 por 2, 6, x al cubo por x, x a la 4, menos, vamos a multiplicar el siguiente, sería 4 por 2, 8, y x por x, x cuadrada, más, hacemos lo mismo de este lado, x al cuadrado por 9x al cuadrado sería 9x a la 4, x al cuadrado por menos 4 sería menos 4x cuadrada, 5 por 9x sería en este caso más 45x cuadrada, y finalmente más 5 por 4 sería, perdón, por menos 4 sería menos 20. Continuamos entonces, ahora vamos a reducir los términos semejantes. Tenemos 6x a la 4 con 9x a la 4, ambos positivos, vendría siendo en este caso 15x a la 4. De ahí reducimos los términos que tienen x al cuadrado, sería menos 8, menos 4 sería menos 12. Menos 12 más 45 sería más 33x al cuadrado. Y nos queda un término constante que sería menos 20. Ese sería el resultado. De ahí tenemos la regla del cociente. La regla del cociente, esa es una división. Entonces dice la regla del cociente que derivada de u entre v es igual a v por derivada de u menos u por derivada de v entre v al cuadrado. Entonces nada más sustituimos los valores como están en este caso en la fórmula. Por lo tanto, derivada es igual, primero va v, es decir, x más 1 por la derivada de u, que vendría siendo x al cuadrado más 3x, de ahí menos u, en este caso vendría siendo nuevamente x al cuadrado más 3x por derivada de v, es decir, por derivada de x más 1. Aquí les voy a recomendar que coloquen corchete, porque el signo menos que tenemos aquí afecta a todos los términos que están a su derecha. Entonces recomiendo que pongan el corchete. De ahí todo esto dividido entre lo que es v al cuadrado, es decir, x más 1 al cuadrado. Esto es igual a x más 1 por la derivada de x al cuadrado, en este caso 2x, más derivada de 3x vendría siendo 3, menos x al cuadrado más 3x, derivada de x vendría siendo 1 y derivada de x es 1 y derivada de 1 es 0, entonces nada más quedaría 1. Todo esto dividido entre x más 1 al cuadrado. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Eso es igual a x más 1, perdón, ya vamos a realizar las multiplicaciones. Entonces borramos esto que tenemos aquí. Entonces, x por 2x
vendría siendo 2x al cuadrado. X por 3, 3x. 1 por 2x, 2x. 1 por 3, 3. Menos, y hacemos lo propio en la siguiente expresión. X al cuadrado por 1, x al cuadrado. Más 3x por 1, más 3x. Y todo eso lo vamos a dividir entre x más 1 al cuadrado. Vamos a empezar a reducir. Entonces esto es igual a 2x al cuadrado más 3x más 2x nos va a dar más 5x más 3. Y aquí está la importancia de los corchetes. El menos afecta a los dos términos que se encuentran en esa expresión. Entonces sería menos por más, menos x al cuadrado, y menos por más, menos 3x. Si nosotros no hubiéramos puesto los corchetes, entonces posiblemente nada más estaría afectando el x al cuadrado con el signo negativo. Y eso de antemano pues ya lo hace un resultado incorrecto. Sobre x más 1 al cuadrado. Finalmente vamos a reducir términos. Sería en este caso 2x cuadrado menos x cuadrado nos va a dar x al cuadrado, más 5x menos 3x nos va a dar más 2x más 3. Y todo eso dividido entre x más 1 al cuadrado. Normalmente se expresa así el resultado de la derivada de un cociente. Ahora, derivada del cociente de una función dividida por una constante. Aquí ustedes ya tuvieron unos ejercicios la semana pasada que involucraban esta forma. Sin embargo, aquí nosotros vamos a proponer el ejemplo que les estamos dejando en la guía, que sería derivada de 3x al cuadrado menos 5x dividido entre 4. Quiero que observen que el 4 es una constante, su valor no cambia. Entonces esto es igual, dice ahí 1 entre la constante, entonces f' de x es igual a 1 entre 4, considerando que la constante es 4, por la derivada de u. Lo que tenemos aquí vendría siendo u, por la derivada de 3x al cuadrado menos 5x. Es igual a un cuarto, derivada de 3x al cuadrado vendría siendo 6x, menos derivada de 5x vendría siendo 5. Esa es una manera de expresarlo. Otra manera es la siguiente. Le agregan un 1 y sería 1 por 6x menos 5, sería 6x menos 5, y 4 por 1, 4. De hecho, así viene en la guía representado bajo este formato. Finalmente, tenemos aquí, todavía nos quedan dos casos. Derivada de la potencia de una función de exponente constante, v a la n. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, derivada de 3 menos x al cuadrado. Esto vendría siendo v y esto vendría siendo n, el exponente. Entonces, la derivada f' de x es igual a n, que vendría siendo 7, por v, por 3 menos x al cuadrado, a la n menos 1, a la 7 menos 1, por la derivada de v, que en este caso vendría siendo 3 menos x al cuadrado. Esto es igual a 7 por 3 menos x al cuadrado, a la 7 menos 1 es 6, por derivada de 3 es 0, y derivada de menos x al cuadrado vendría siendo menos 2x. Ahora, en este caso normalmente el menos 2 va a pasar multiplicando a la constante que tenemos en el inicio. Es en este caso más 7, entonces sería más 7 por menos 2, sería menos 7 por 2, 14x, menos 14x, por 3 menos x al cuadrado a la 6. Y ese vendría siendo el resultado. Finalmente, derivada de la raíz enésima de una función. Raíz a la n, raíz de índice n, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz 4. Dice que es igual a la derivada de v sobre n por v, en este caso elevado a la n menos 1 dividido entre n. En este caso n va a ser 2, ¿sale? Cuando una raíz no tiene numerito, es raíz 2, es digamos el más pequeño que existe. Entonces, aplicando la fórmula f' de x es igual
a la derivada de v, es decir, a la derivada de 5x más 2, dividido, dice ahí entre n, es decir, 2 por v por 5x más 2, y dice a la n menos 1. En ese caso sería a la 2 menos 1 dividido entre 2, que sería entre n. Esto es igual, derivada de 5x es 5 y derivada de 2 es 0. Entonces quedaría 5 sobre, en este caso, 2, y tenemos 5x más 2. 2 menos 1 sería 1 entre 2, a la 1 medio. Esa podría ser una posibilidad de expresar el resultado, pero como teníamos radicales o raíces, pues tendremos que expresarlo así. Sería 5 sobre 2 raíz cuadrada, no se coloca, de 5x más 2 a la 1, tampoco se coloca. Este vendría siendo el resultado.